Ya vimos en la clase anterior lo que era el régimen oligárquico. Era una élite que gobernaba, que era la gente que en general tenía tierras, que eran los que tenían el poder económico, prestigio, educación, dinero, y que gobernaban ellos solos. Ellos se sentían como una aristocracia que tenían que guiar al pueblo hacia una república un día más igualitaria, pero que no era el momento todavía de formar esa república. Lógicamente aparecen algunos movimientos de resistencia. Contra todo poder siempre hay una resistencia. Entonces, en 1890 hay un gran intento de revolución contra el presidente Juárez Celman, que era el concuñado de Julio Argentino Roca. Justamente la revolución también tuvo que ver con una gran crisis económica. Casi siempre las crisis económicas son las que vienen acompañadas por las turbulencias políticas. Este intento de revolución fue por un gran grupo de gente llamado la Unión Cívica, entre los que había muchos de la gente de la aristocracia misma que estaba en contra de las medidas que estaba tomando Juárez Celman. Esa revolución es derrotada, pero así todo Juárez Celman queda en una posición de debilidad y tiene que renunciar. Es reemplazado por Carlos Pellegrini, un político muy hábil, muy astuto, que se reúne con gente de la Unión Cívica, negocia con una parte y logra que la Unión Cívica se divida. Entonces, el grupo que no acepta formar parte de estos acuerdos con la oligarquía se llama Unión Cívica Radical. Radical viene de raíz, como defendiendo nuestras raíces, decían ellos. Entonces, defendiendo los principios, ¿no? Este grupo estaba liderado por un gran político, gran orador, que era Leandro N. Alem. De ahí se puede ver en esa foto. Estas fotos son muy antiguas, tienen, bueno, como obviamente bastante más de 100 años, pero han sido restauradas recientemente. Son fotos que están en el Archivo General de la Nación. Fueron restauradas por un profesor de historia que además es técnico informático, que hizo un trabajo muy bueno, que parecen fotos, las dejó como si fueran fotos sacadas la semana pasada. Son espectaculares como quedaron. En 1993 la nueva Unión Cívica Radical hace un nuevo movimiento revolucionario, es derrotado. Pero la Unión Cívica Radical, así todo, logra seguir sumando apoyos. Clase media, que va surgiendo muy de a poco, gente, empleados del Estado, que de a poquito va creciendo la burocracia estatal, comerciantes, inmigrantes, y, propietarios rurales, algunos propietarios rurales que por ahí no eran de las grandes terratenientes, pero que los propietarios rurales menores se empiezan a sumar también a la Unión Cívica Radical. Algunos grupos políticos también, de antiguos grupos políticos, los que habían sido federales, que algunos venían por ahí de la época de Rosas, de Urquiza, bueno, esta gente sigue interesada en la política y se empieza a sumar al radicalismo. Gente del partido de Alsina, que había sido un partido autonomista, que había defendido la autonomía de la capital federal. Esta gente, el mismo Alem venía de ese grupo de Alsina. Esta gente se suma a la Unión Cívica Radical. Y después en las provincias suman apoyos con gente que estaba en desacuerdo con las oligarquías provinciales, ¿no? Porque en las provincias pasaba lo mismo. Había 2 o 3 familias que monopolizaban el poder. Mientras tanto, en esta élite gobernante de la generación del 80 también aparecen algunas fisuras, algunas diferencias. Un político joven, Roque Sáenz Peña, funda el Partido Modernista, que es un partido dentro de la aristocracia. Él era un aristócrata, digamos, una persona muy adinerada, que había estudiado en Europa, que se había formado muy bien, pero que tenía ideas favorables a la democratización, y es acompañado por grupos de jóvenes también aristócratas, y en un momento estuvo muy cerca de llegar a la presidencia, pero Roca, Julio Argentino Roca, que era el líder de este grupo que se llamó la Generación del 80, el líder indiscutido, fue 2 veces presidente, hasta ahora creo que fue la persona que más años estuvo en la presidencia en toda la historia argentina, Julio Argentino Roca, 2 periodos completos de 6 años, no consecutivos, ¿no? Roca lo saca a Roque Sáenz Peña por una táctica bastante sucia. Roque Sáenz Peña estaba a punto de haber llegado a un acuerdo con un grupo de políticos para ser nombrado presidente. Roque Sáenz, ¿qué hace Roca? Julio Argentino Roca le ofrece la presidencia al padre de Roque Sáenz Peña, a Luis Sáenz Peña.
Entonces, que era un político de medio pelo, un político que no tenía muchas luces, pero con esta maniobra, Roque Sáenz Peña, por esas cosas del honor que había en esa época, de la familia, del apellido, no se podía enfrentar a su padre en una elección y renuncia, ahí mostrando la astucia y las mañas que tenía Roca para conservar el poder, ¿no? Era muy astuto. Años después, de todos modos, Roque Sáenz Peña logra llegar a la presidencia, en 1910, bastantes años después de que pasó ese episodio con su padre. Y Roque Sáenz Peña viene con un plan reformista. En 1912 declara la ley Sáenz Peña, la ley de sufragio. Sufragio es el voto, ¿sí? Declara el voto universal, es decir, que no importaba el nivel económico. Había habido leyes anteriores que decían que el voto tenía que ser censitario, es decir, que solo podían votar los que tenían propiedades. El voto por esta nueva ley tenía que ser secreto y se establece el sistema de cuarto oscuro que todavía hoy mantenemos vigente. Se elimina lo que era el voto cantado, que era antes, la gente tenía que llegar, decir en voz alta por quién votaba, y si a los que estaban en la mesa no les gustaba, siempre había algún problema, alguna pelea. Y el voto obligatorio lo que busca todavía hoy es evitar que voten solo las personas que son llevadas por caudillos. Es decir, si la gente iba a votar, cuando al no ser obligatorio es porque tenían algún interés particular en votar. Entonces, al ser obligatorio, todo el mundo estaba obligado a ir, entonces ya nadie le podía recriminar. ¿Vos por qué vas a votar? Quédate en tu casa. No me puedo quedar en mi casa porque es obligatorio. Bueno, eso más o menos es lo que busca el voto obligatorio. Evitar que solamente vayan los que tengan un interés o que sean llevados así medio arreados por algún caudillo político. Esta ley no fue perfecta, como nos podemos dar cuenta, pero mejoró mucho la calidad del voto, la calidad de la democracia. Todavía no votaban las mujeres. Van a faltar, recién en 1947 se va a aprobar la ley del voto femenino. No votaban los extranjeros, salvo los que se habían nacionalizado, que era muy poquito, porque los extranjeros venían, se ponían a laburar y no se podían tomarse el tiempo de ir a hacer trámites para nacionalizarse argentino. Además, muchos extranjeros, también hay que decir la verdad, venían con la idea de juntar unos pesos y volverse a su tierra. Cosa que finalmente en la mayoría de los casos no pasó, ¿no? Pero la cuestión es que los extranjeros todavía no votaban, con lo cual casi la mitad de la población quedaba fuera de las elecciones. Y no votaban tampoco los habitantes de territorios nacionales. Territorios nacionales se le decían a los que todavía no eran provincias, que en esa época toda la Patagonia era un territorio nacional. Y tampoco votaba, y Chaco. El Chaco también era un territorio nacional, La Pampa era un territorio nacional también. No eran provincias todavía. Los habitantes de esos territorios, que eran pocos, no eran muchos, no podían votar. En estas elecciones, bueno, volver un poco al tema de la mujer, ¿no? Ya había algunos movimientos de mujeres que luchaban por el voto, no solo de mujeres, sino de hombres también que acompañaban esa lucha, sobre todo protagonizados por los anarquistas y por el Partido Socialista, que de eso vamos a hablar más adelante, de esos grupos, eran los más combativos, digamos. La Unión Cívica Radical, durante muchos años, después de perder varios intentos revolucionarios de tomar el poder por la fuerza, había optado por la abstención revolucionaria, es decir, no presentarse a elecciones en protesta por el fraude. En 1916 se presenta la Unión Cívica Radical y, con éxito, gana las elecciones. En medio de una situación económica, hay que decir que era bastante mala, porque la Primera Guerra Mundial había cortado las exportaciones agropecuarias a Europa, ¿no? Si se algunos barcos argentinos que se mandaron con trigo a Gran Bretaña fueron hundidos por barcos alemanes, para ver lo que era la gravedad de la situación. En medio de este contexto de crisis económica, de una ley nueva que permite el voto más parejo, más igualitario, triunfa la Unión Cívica Radical. Hipólito Yrigoyen, que era el líder histórico era sobrino de Alem y era un líder histórico de que hacía muchos años que venía en esta lucha, logra triunfar
con un gran prestigio personal por todos esos años de lucha que había tenido, ¿no? Mucho carisma, no carisma porque hablara, diera discursos brillantes, al contrario, tenía un carisma, un respeto especial porque era muy austero en su forma de vida, no era de andar en mansiones ni ir a las fiestas de la alta sociedad que se hacían en esa época. Eh, Después vamos a decir que le pusieron un apodo a Irigoyen por todos los años que estuvo escondido, ¿no? Le decían el peludo, como el animalito, el peludo, ¿no? Por el peludo vieron, está siempre escondido en su cueva y de noche sale a comer nada más, los peludos del animal del campo. Bueno, Irigoyen era medio así, tenía que estar escondido mucho tiempo por todas las revoluciones, por lo que lo persiguió la policía, y eso le había dado un gran prestigio personal. Las cosas que tenía en contra el gobierno de Irigoyen fue que en las provincias seguían gobernando las oligarquías y en la Cámara de Diputados y Senadores tenía mayoría todavía la oligarquía. Entonces, los proyectos de ley que Irigoyen mandaba, la mayoría de las veces se los votaban en contra, y esto era un problema muy grave para gobernar. Y además que cuando asumió el gobierno, esa mala situación económica que traía de la Primera Guerra Mundial, perjudicó bastante a los trabajadores.